una pregunta. Escuché que hizo también ensayo, cuento y algo humorístico. Cuéntenos acerca de esa parte humorística. De la parte humorística, bueno, pues bueno, lo que había ocurrido por una parte de mi trayectoria como escritor es que parecía que yo era demasiado serio. Pero después de mi segundo libro de cuentos, después de mi tercer libro de cuentos, que se llamó Los rostros de Urania, decidí comenzar a trabajar otra cosa, que al final desembocó en un libro que se llamó Juguetería, en donde yo trataba de hacer cuentos más desenfadados, ya no serios o tan reflexivos o tan tristes en algunos casos. Entonces comencé a explorar con el sentido del humor, y hasta eso fue algo exitoso, algo de lo que escribí. Incluso algún lector me dijo que por qué no desde antes me había puesto a escribir cuentos humorísticos. El cuento que se mencionó que ganó el primer lugar de un concurso de Jalapa, pues se me ocurrió por una contaminación muy extraña. Yo dirigía un taller de creación literaria con unos amigos y les propuse que escribieran un texto tratando de parodiar el lenguaje del ensayo académico, y que a partir de eso hicieran lo que quisieran. Es decir, yo había pensado en un texto de Woody Allen en el que él se burla, tomando también el estilo del lenguaje científico, propone la invención del sándwich. No sé si lo conocen, está en un libro que se llama Cómo acabar de una vez por todas con la cultura. Entonces, él propone una historia a un personaje que sí existió, que es el conde Sandwich. Un conde inglés. Jugador de póker o algo así. Sí, era jugador de póker, y gracias a eso se inventó el famoso sándwich. Pero haciendo caso omiso de la parte histórica, lo que Woody Allen propone es la revisión de los documentos del conde para la invención del sándwich. Entonces Woody Allen dice que el primer día lo que hace es poner el jamón abajo, el pan en medio y el queso arriba, y descubre que eso no funciona para comerlo como bocadillo. Y entonces, a partir de esos tres elementos, que son simplemente ir acomodando las piezas para hacer un pan o un bocadillo, cuando finalmente llega al descubrimiento de que se puede hacer pan, jamón, queso y pan, es el eureka del conde sándwich. Y el cuento de Woody Allen es divertidísimo, pero está contado como si fueran las memorias de un científico inglés. Yo pensaba en eso cuando propuse la tarea para mis alumnos, pero mis alumnos me exigían que yo también escribiera algo en el tipo de reto que les proponía a ellos. Entonces así fue como salió el cuento de la receta secreta del coronel Sanders, en donde trato también de imitar un estilo científico en el que un narrador externo plantea la polémica entre el coronel Sanders en Estados Unidos, autor de la famosa receta secreta de los pollos de Kentucky Fried Chicken, y se supone que Winston McDonald lo reta y le dice que él va a descubrir cuáles son los ingredientes de la receta a través de un trabajo especulativo. Pero obviamente también es un cotorreo para proponer cómo llega a descubrir los elementos. Y finalmente, cuando le toca llegar al último ingrediente, Sanders le dice que no, que todos los 16 que están atrás, que sí son ciertos, pero que el 17 no, y que ese es el secreto. Y entonces, en mi cuento, Winston McDonald le contesta: está bien, a lo mejor no es tu ingrediente, pero peor para tu receta.
porque con el ingrediente que yo estoy diciendo sería perfecto. Muy bueno. Muchas gracias. Podrán deducir, es un libro dedicado a mi hija, aquí presente. Unos poemas, el primero se llama Juego de Manos, en 2 secciones. 1. Las manos que pides, flores del cuerpo, la mano que busca compañera, la más grande que envuelve a la pequeña y puede hacer cosquillas y acaricia, y es arma, herramienta, pincel del arte, la que hace hambre dando de comer, la que será fuente de placeres y puede ser un pozo de dolores, la que es un todo y a la vez es nada, las dos que con las tuyas suman 4, las arañas que juegan a comerse, pueden ser una dádiva terrible y un don hecho de aire y de ternura. Son el misterio para ser humanos, ramillete de tacto en el cuerpo, frondoso lugar donde amor reside. 2. Estas que fueron manos galopando sobre morenas dunas perentorias, hoy saludan en el cristal del día a quien supo romper un mar perdido. Estas, tañendo el arpa en tu cabello, dibujan en tu piel apiñonada una promesa decantada en vida ante el asombro de tu risa alada. Estas que ves comiéndose tus manos son aquellas usadas en la vida para oficios de amor y de sustento, y hoy van rodeando, porque sí, tu rostro. La vida es un susto y regocijo, es el asombro de sentirnos carne, es el lugar donde la vida hacemos, es la que, lámina de hoy, es suave y oscura transparencia día con día, donde el milagro es un cristal de arena y luz y risa y llanto fraternales. Por ti salen Don Sol y Doña Luna, acariciando tus castaños rizos, pues quieren arrancarte una sonrisa para avivar amor que ya te nace. Luego el sexo, dulce que no se acaba, será flor de terribles maravillas. Y las estrellas miran los quebrantos, los duelos que también nombran la vida. En el arco del mundo es que naciste, donde por ti escribo en esta hoja, esperando tus ojos de mañana, cuando, aquí leyendo, me reencuentres y platiquemos todas nuestras cosas como ahora, al emerger del sueño. Me regalas historias de tu vida, mientras formulas todas las preguntas: sal, lluvia, migajita, cempasúchil y fuente de la ternura, Milena. Y finalmente, voy para estar contigo, en la fría noche o en el claro día, tras el espejo o el brumoso sueño, o en la línea difícil de los versos. Si yo en Azcapotzalco y tú en Contreras, si yo en alta mar y tú en la tierra, si tú en el agua y yo en la superficie, donde me digas, estaré contigo. Si me invocas o no, voy a tu lado. En tu sangre corriendo como liebre, 3 letras comparten nuestros nombres, 3 latidos el día donde nacimos. Un manantial de aguas remotas eres y una brisa de luz incandescente, porque ya eres quien eres y serás, donde ande Milena, estará mi sombra. Muchas gracias. El acto de comer, la cocina, los ingredientes, los aromas, que dicho de otra manera podría ser los olores, están siempre relacionados con la sensualidad, de manera que aunque hayas entrado en el tema de la comida, sigues con la sensualidad en el libro. Y para no alejarnos del mar que nos tiene cercanos, Afrodita quiere decir nacida de la espuma del mar. ¿Sí? Bueno, también Enrique acaba de decir algo ciertísimo, de que él se convierte en un lector de su propia obra. Yo en la comunicación que estuvimos teniendo estas semanas para programar la presentación, yo le mandé un correo y le decía: me gustó el libro, me parece muy bien editado y pues por supuesto la forma de escribir me encantó.
Y luego yo me atrevo y le digo, ¿y tu poesía? Pongo unos puntos suspensivos y luego le digo, ¿es confesional? Y me dice Enrique, lo que les digo a ustedes, me dice, no puedo decirte que lo sea, pero a fin de cuentas el autor se convierte en lector de sí mismo y pues nosotros mandamos en lo que queramos interpretar de la obra de él. Entonces es una maravilla porque siempre los temas literarios, todos los temas del arte, pero en especial la literatura, siempre nos presenta diferentes lecturas, diferentes rostros. Y bueno, yo un poco sí me quedo con que la poesía de Enrique es a lo mejor un 1%, porque no quiero soltar eso, pero siento que sí tiene una connotación así confesional. Y pasamos a las preguntas. ¿Cuántas preguntas haremos? ¿Unas 3, Enrique? Pensando en el tiempo de ustedes, que al principio olvidé ofrecerles una disculpa porque empezamos muy tarde y el tiempo de ustedes para mí es siempre valiosísimo. Entonces, considerando eso, vamos a recibir 3 preguntas y la respuesta, por supuesto, de nuestros invitados. Sergio Santiago, sí. A ver, te vamos a pasar el micrófono. Gracias. Enrique, hiciste un comentario con relación a las obras y comentabas que cuando el escritor da a conocer su obra ya no le pertenece. Es decir, esa obra pertenece ya a la gente que lo lee. Creo, al menos yo he leído a Sartre y creo que él hace ese comentario, pero él agrega otras cosas. Dice, el poeta o el intelectual no debe ser ajeno a la realidad. Y esa es la pregunta. ¿Quieres contestar? Bueno, yo creo que el artista o el autor, independientemente del tipo de trabajo que realice, nunca está desgajado de la realidad. Sartre, junto con otros autores del siglo XX, plantearon esta ruptura de la posesión del artista en relación con su obra. En el mundo romántico y en otros momentos de la historia de la cultura, había una tendencia por la cual pareciera que la obra era patrimonio exclusivo del autor, es decir, que el autor era el único que podía dar la interpretación más exacta, precisa y correcta de su propia obra, que por lo tanto, en tanto que él había sido el autor, él sabía qué había querido decir, y eso le permitía, como autor, descalificar los comentarios que no le gustaban de otros, particularmente de la crítica. Esto tendría que ver con la ruptura entre el artista y la crítica también en el siglo XIX, en donde a veces los críticos eran terribles y los artistas se defendían diciendo no me entendió, él no sabe, o cosas peores, ¿no? Hasta incluso decir el artista es artista porque sabe hacer una obra y el crítico es crítico porque no sabe hacer ninguna obra. Entonces, por ahí viene todo un conflicto entre el autor y el texto y el lector. Yo creo que el siglo XX acertó a través de muchos autores, entre ellos Sartre, considerando que separando el papel del autor en el momento en que el autor suelta su obra. También Italo Calvino hace algunos comentarios muy inteligentes a este respecto. Y en términos generales, el planteamiento es, mientras yo tenga mi obra guardadita en un cajón,
yo puedo decir lo que quiera de mi obra porque nadie la ha leído y nadie la conoce. Es decir, siendo lector único de mi propia obra, pues nadie la puede comentar, por lo tanto, nadie puede refutar lo que yo pienso acerca de mi propia obra. Y la idea de que cuando la obra sale hacia afuera y forma parte de la comunidad de lectores, finalmente esto hace que el autor se vuelva lector de su propia obra. Y creo que Valéry es también uno de los primeros poetas franceses que tiende a romper su relación de patrimonialista respecto a la obra. Ahora, yo creo que la relación del autor con la realidad es muy compleja y cada autor tendrá su propia manera de matar pulgas, quiero decir, de encontrar la manera de reflejar la percepción que tiene de una realidad, ya sea desde el compromiso político o desde una posición completamente esteticista o desde una visión novelística. Y yo creo que incluso por más abstracto que pueda ser un autor, siempre encontramos que hay un vínculo con la realidad y que esa realidad finalmente se ha interpretado de una manera distinta. Es decir, hasta los dibujos o los grabados de Escher me parecen, dentro de su condición laberíntica y extraña, que también representan una visión de la realidad, una percepción de la realidad, ¿no? ¿A una Marta? Sí. Porque hay uno muy bonito que me gustaría leer. Aquí está una poeta, Marta, amiga de todos nosotros, que me gustaría leérselo. Sí, sí. Y bueno, esto de fragmentos de un cuerpo, yo creo que pueden ser a cualquier mujer, ¿verdad? O cualquier hombre o algo así. Sí, sí. Bueno, los fragmentos de un cuerpo están pensados en un recorrido sobre el cuerpo de una mujer. Ok. Y me encantaron todos los fragmentos me encantaron. Podría también leer rápidamente, porque está muy chiquito, el de la nariz, bueno, es que todos, el de los ojos también, todas las partes están divinamente expresadas. Bueno, lo voy a leer a Marta el poema. Está toda esta sección dedicada a Marta, ¿verdad? Toda la sección. Sí. Este es el número 7 de esos poemas a Marta. Y dice así, trama, se llama trama, es el 7. Digo, Marta, fulgor entre los labios, y se enreda la noche en este verso. Se oye un vinoso mar en las palabras. Se hace tinta el espejo de sus ojos. Digo tu nombre y voy tejiendo signos, hilandero del bosque de tu pelo, como si en Marta se tramara el mundo, la trama de un tapiz que no termina. Te digo trama, amar, marat y rama, por hilvanar las cuentas del misterio, porque el verbo quedara embarazado con las piruetas que tu ser murmura. Murmuro cachivache, cualquier cosa, por salir de las redes del poema y envolver tu persona con caricias, como envuelvo tu nombre con palabras. Padre, ¿no? Y así están todos los poemas. No, es que de veras que me encantó tu libro, lo que se ha leído. Soy Liliana Piedad. Creo que hay un momento, no sé si tú lo recuerdas, del nacimiento de tu primer poema. Quisiera que nos pudieras platicar un poco. En mi caso fue el momento más duro de mi vida, y el primer poema llega como un desahogo, como un llanto, y de ahí surgen muchos más. ¿Y cuál fue tu momento? Bueno, mi primer poema, se llamó Horas en el Mar. Está aquí en Tampico. Quiero decir, cuando yo era adolescente traté de escribir, bueno, más antes de la adolescencia traté de escribir algunos poemas que eran malísimos.
eran horrendos, ripiosos. Me acuerdo que le enseñé a mis papás lo que estaba yo escribiendo, y yo no entendí muy bien lo que me quiso decir mi papá, pero me dijo, parecen poemas estridentistas. Me pareció horrendo lo que escuché, sin saber lo que era el estridentismo, y dejé la poesía. Es decir, realmente surtió efecto la crítica paterna. Y algunos años más adelante, ya después de haber leído mucha más poesía, y supongo yo que esa sería una reflexión lateral para la escritura no solamente de poesía, sino de todo lo que es la literatura, también el cuento, la novela. Creo que se aprende a escribir leyendo. Es decir, después de haber leído más poesía, a partir de una separación momentánea con una lejanísima novia, una separación que se debía simplemente a unas vacaciones. Esa novia lejana se iba al mar, la habían invitado a hacer un viaje, estudiaba biología, iba a hacer un viaje en barco de unos 20 días, y en ese momento sentí que eso era un dolor inconcebible. Estoy hablando de que yo tenía como 24 años, y entonces decidí escribir algo acerca del mar, en el que trataba yo de reflejar mi sensación de dolor relacionada con el mar. Es decir, el mar se volvió entonces una imagen a la vez feliz porque estaba con ella, pero triste porque me la arrebataba a mí. Entonces fue un experimento muy raro, me costó muchísimo trabajo, pero verdaderamente fue el primer poema que escribí, el primero que pude haber dicho ante los lectores que era un poema. De hecho, además fue mi primer poema publicado. Sí. No sé si te sirve este comentario. Sí, claro. Quería saber, porque yo recuerdo mucho mi primer instante. Sé que tú también te pasa igual, ¿no? Cuando llega a través del dolor, Sí, ahora yo creo que el poema, la manera de escribir es distinta para cada género. Para mí el poema se me da como una fulguración, es decir, es como San Pablo, antes de ser San Pablo, cuando iba en el camino a Damasco, cuando era Saulo. Es decir, esa como caída es la que me hace saber que voy a hacer un poema. Y puede ser algo relacionado con un instante de felicidad o con un instante de dolor. Y sé que es algo que solamente puedo expresar en forma poética y que no tiene que ver con una expresión narrativa o de otra índole, ¿no? En ese sentido, sí es algo muy emocionante y muy difícil. Además, yo creo que escribir o hacer arte implica también un cierto rasgo de obsesividad en una persona, porque ponerse a corregir un verso para que salga bien, pues piénselo ustedes, hay que ser muy obsesivo para que el endecasílabo salga como endecasílabo, y no le va a quitar esta palabra, no, queda mejor este adjetivo, y puede uno estarse un mes trabajando un verso o 14 versos, o 10, sí. Así es, sí. Así es. Pero hay poemas que te cuesta dar un poema 10 años para que te guste. Sí, pero los poemas que parecen más espontáneos son los que más trabajaste. Sí, luego pasa eso, sí. Sí. En general, la primera versión de un poema es algo que verdaderamente sea como una iluminación. Seas Mozart. Sí. Sí.